Ok, so vamos a empezar con un tema que es relativo a lo que andamos haciendo. Y ese tema se llama factorización primaria. Okay, este tema nos va a ayudar a entender fracciones un poquito más de una nueva forma. Okay, vamos a tener tres nuevos términos. El primer término ya lo conocemos, ya se los había dicho antes, pero se los puse de nuevo. Números primarios. Números primarios. Okay, so, números primarios son un número que nomás tiene el 1 y sí mismo como factores. ¿Qué quiere decir un número primario? Bueno, un número primario no se puede dividir por nada. Lo único que se puede dividir por es sí mismo y el 1, porque el 1 le cabe a todo. ¿Verdad? So, sabemos que el 1 es factor de todo. Pero sí mismo siendo el número que tienes en cuestión. So, si yo digo, ¿qué son los factores del 3? Bueno, el 3 no tiene factores. La única cosa que puede dividir un 3 es un 3 o un 1. No me vas a decir que un 2 le cabe al 3, porque no le cabe al 3. ¿Okay? Un 7 no se puede dividir por nada. No se puede dividir por 2, por 3, por 4, por 5, no se puede dividir. So, el 7 se considera número primario. ¿Okay? Pero una cosa que quiero que pongan atención de números primarios es algo muy común que un estudiante puede hacer en error. Es que mira los números pequeños como 2, 3, 5, 7, 11, 13 y dicen, oh, los números primarios son los números chiquitos. No. Números primarios pueden ser grandes. 113. 113. No hay ningún número que tú vas a encontrar que le quepa a 113. No hay ninguno. Okay. 131. 277. 337. No hay. Esos números se miran como si sí se van a poder dividir. Pero no. Esos son números primarios. So, algo que yo quiero que anoten de números primarios es que números primarios no tienen medida. Números primarios existen de forma pequeña o de manera grande. No se basen a que 2, 3, 5, 7, 11, 13 son primarios o eso, los pequeños son primarios. No. Eso sería una interpretación incorrecta. Ok, esos son números primarios. Números primarios, repetir, es un número que nomás tiene el 1 y sí mismo como factores. Ya para este tiempo ya necesitamos que saber que es un factor. Eso sí, ya lo sabemos, ¿verdad? Números naturales. Números naturales y números compuestos. Okay, números naturales son todos los números que ya conocemos. O sea, un número natural es cualquier número. 1, 2, 3, 1300, 1,000,000. Número natural es cualquier número. Por eso dicen, se llaman números naturales. ¿Okay? Usan ese término varias veces en las preguntas que les di de práctica. Números naturales. Y decimos, ¿qué es eso? Nomás es un número. Nomás dice número natural para no decir un número. Pero números compuestos es un nuevo término que necesitamos que saber. Números compuestos son todos los números que no sean primarios. Entonces se puede decir que si tienes un número primario, no es un número compuesto. ¿Okay? Un número compuesto sí se puede factoriar, sí se puede dividir. ¿Ok? Entonces, ¿cómo sabemos que es un número compuesto? Si lo puedes dividir. Si le encuentras otro factor que no sea el 1 y el número mismo. Si le encuentras otro factor. ¿Ok? So, a veces tenemos números que nos hacen sufrir porque miramos y decimos y le estamos calando a un número por mucho tiempo. Y no le encontramos un número que se pueda dividir. Pero después
sale que le pegas un número, como cuando andas reduciendo, sale que le pegas un número, este pude reducir con este número. Quiere decir que ese es un número compuesto, porque pudiste reducirlo, pudiste dividirlo. Pero un número primario no es considerado un número compuesto. ¿Okay? Y luego esto es lo que nos vamos a enfocar en hoy. Factorización primaria. Es una manera de factorear un número compuesto con factores primarios. Eso es lo que vamos a hacer ahorita. Okay. Y acuérdense, cuando les enseñé a hacer la raíz cuadrada, les enseñamos a factorear. Eso, si necesitan que acordarse cómo hacer eso, podemos mirar los videos de la raíz cuadrada y ahí vas a mirar cómo factoreas, ¿verdad? Fue esa hoja que duramos como 2 o 3 semanas en terminarla. ¿Okay? Entonces, ahorita lo que queremos aprender es de factorización primaria. Y eso es lo que vamos a hacer ahorita. Pero preguntas sobre números primarios, números naturales y números compuestos. Preguntas sobre eso. ¿También el 2 es primario? Sí. Porque ese sí se puede dividir por otros números. ¿Por cuál? Oh. El 2 le cabe a muchos números como denominador. Oh. Buena pregunta. Rocío tuvo una perfecta pregunta. Porque muchos podemos estar confundiendo eso. Y muchos confundimos numerador y denominador en preguntas. Cuando nos preguntan, ¿cuáles son los factores comunes de un número, verdad, Marta? Y cuáles números tienen a este y este como factores. O sea, la pregunta de Rocío hizo una observación y dijo, el 2 le cabe a muchos números. Sí, el 2 le cabe a muchos números como un denominador. Un número que va a dividir a un numerador. ¿Verdad? Entonces, si yo tengo una fracción expresada, tengo el 2 abajo, y yo puedo poner varios números aquí arriba, y el 2 le va a caber. Al 8 le cabe el 2, al 10 le cabe el 2, y luego puedo seguir. Hay números sin parar, 16, 100, perfecto. Sí, el 2 le cabe como denominador a varios números. 2 entre 100 es 50, sí. Pero la razón que es primario es que cuando el 2 está en el lugar del numerador, ¿cuántos números me vas a hacer que le quepan al 2? Eso es lo que nos andaba confundiendo a varios durante esas preguntas que les di de práctica. Ningunos. Los únicos 2 números que van a dividir un 2 es 1 y luego 2 entre 2. Y por eso es primario. Por eso es primario. Pero cuando andamos hablando de 2 estando en la posición del denominador, en esta situación, el 2 es considerado un factor, porque él puede dividir un factor de el 100, porque el 2 es un número que puede dividir al 100. ¿Okay? Pero ahorita andamos hablando como, por ejemplo, si te pongo el 7 como numerador y te digo, ok, dame un número aparte del 1 y el 7 que le quepa a 7. No tienes. Las únicas 2 soluciones que le van a dividir al 7 es 7 entre 7 y 7 entre 1. ¿Ok? ¿Sí miramos la diferencia? ¿Ok? Sí, el 2 le cabe a varios números, pero yo ando hablando de los números que le caben a 2. Buena pregunta, porque eso nos puede confundir. ¿Ok? Y les voy a repetir, una buena idea es que miren otra vez
esa lección de la raíz para que nomás repasen esos factores de nuevo, ¿verdad? Ok, muy buen pregunta. Y cuando empezamos a hacer la factorización primaria, mucho de esto va a ser aclarado. Ok, ahorita es un poquito revolvido por la razón de que todavía no empezamos a hacer el trabajo. Ok. So vamos a hablar de la factorización primaria. ¿Alguna otra pregunta antes de que borre? Aparte de esto, porque eso todavía no se lo explico más. Pero ¿alguna otra pregunta? ¿No? Ok. Ahí está. Voy a borrar. Su factorización primaria es muy relativo a reducir, pero en otra forma, ¿ok? Y primero les voy a enseñar cómo factorizar en forma primaria y luego les voy a enseñar cómo combinan entre reducir. ¿Ok? So ahorita andamos aprendiendo factorización primaria, pero luego los vamos a poner juntos para que miren cómo son relativos estos dos conceptos. ¿Ok? So ahí vamos. Si tengo un 12. Si tengo un 12. ¿Qué número por qué número me puede dar un 12? ¿Qué número por qué número me puede dar un 12? Puede ser lo que ustedes piensen. ¿Qué me va a dar? El resultado 12. Ajá. ¿Cuál número por cuál número? 4 por 3. 4 por 3, ¿cuál dijiste? 4 por 3. ¿Hay algún otro? 6 por 2. 6 por 2. Ya. So vamos a empezar con el primero que decimos 4 por 3, ¿ok? So, el proceso de factorizar primario es casi como establecer un árbol. Y luego voy a poner 4 por 3. Ok. Ahora, ¿hay algún número, aparte del 1 y sí mismo, que pueda multiplicar para formar un 3? ¿O es un número primario? El 3. Es primario. El 3 es primario. No hay ningún otro número, nomás 1 por 3, pero eso es lo mismo. Eso es primario, ok. Perfecto. ¿Hay algún número que pueda multiplicar para formar el 4, aparte de 1 por 4? 2 por 2 por 2. 2 por 2. Ok. Ahora, ¿hay algún número que pueda multiplicar para formar 2 o es primario? Es primario. Y también ese es primario. Ok. Quiero enseñarles algo entonces. Hemos llegado al final. Tenemos 3 números que son primarios. 2 por 2 y 3. Ok, ahora miren esto. Si tomo cada fin de cada rama, no ando hablando de este, porque el 4 todavía tiene una rama debajo. Yo ando hablando de cuando ya no hay ninguna rama abajo, los que acabo de marcar en rojo. No hay ninguna rama debajo del 2. No hay ninguna rama debajo del 2, ni no hay ninguna rama debajo del 3. Sí tenemos una rama debajo del 4, 2 por 2. Pero yo ando hablando, si tomo cada fin de cada rama, los números primarios, y los pongo al lado de cada uno, mi resultado es 12. ¿Y cómo sabemos eso? Pues tomen una calculadora y hagan 2 por 2 por 3. 2 por 2 son 4 por 3 son. Ahí está. Este es el proceso de factorización primaria. Voy a hacerlo otra vez con un número un poquito más grande y luego les voy a dar casi como unas tipo notas para hacerlo. Copien este
Pero les voy a enseñar otro. Ok. ¿Qué número, por qué número me va a dar un 80? 8 por 10. 8 por 10. Ok. Ahora, ¿qué número, por qué número me va a dar un 8? 4 por 2. 4 por 2. Ok. Ahora, ¿qué número, por qué número me va a dar un 4? 2 por 2. Ok. Y noten que aquí también tengo otra rama. Vamos a ver si puedo poner otra rama debajo. ¿Qué número, por qué número me va a dar un 2? Nada. Ese es número primario. Ok, entonces ahí terminé estas ramas. Ya no puedo establecer otra rama debajo porque estos ya son todos primarios. Ahora voy a enfocarme en el 10 porque el 10 ni lo empecé a tachar. So, ¿qué número, por qué número me va a dar un 10? 5 por 2. 5 por 2. O 2 por 5, lo mismo. 5 por 2. Ok. ¿Qué número que...? Nada me puede dar un 5. Y el 2 ya lo sé que es primario. So, en estableciendo estos árboles vamos a aprendernos nuestros números primarios. Porque ahí quedamos. Ok, entonces se noten. Voy ahora a sacar todos los números que no tengan una rama debajo de ellos. Ok. Ese y ese. No hay ninguna rama debajo de ellos porque son primarios. ¿Cuál otro? El 5. ¿Cuál otro? El 2. El 2. Y el otro 2. ¿Cuál me falta? El 2. El que está aquí. Solo porque está enterrado en casi como un paso anterior, no quiere decir que no tiene una rama abajo. Ese también cuenta. Yo ando buscando todos los números que no tengan una rama debajo, los primarios. Aquí están. Ok, ahora déjenme sacarlos de ese problema. Ok, so lo que quiero que hagan en su calculadora es que multipliquen 2 por 2 por 2 por 5 por 2. ¿Cómo se llama? ¿Calan en tu calculadora? Ya lo hice. ¿Ya lo hiciste? Ay, Marta, te adelantaste. 80. 2 por 2 por 2 por 5 por 2.